quiero hablarles acerca del conflicto. Desde un enfoque bíblico, el conflicto no debe ser motivo de temor porque Dios nos llama a enfrentar las dificultades con fe, con esperanza en Él. La Biblia reconoce que los conflictos son una parte inevitable de la vida en un mundo caído, pero también nos enseña cómo manejarlos de una manera que glorifique a Dios y también a la vez bendiza a los demás. Algunas razones por las que no debemos temer al conflicto. Quiero mencionar en esta oportunidad tres razones por las que no debemos temer al conflicto. La primera razón es que Dios está con nosotros. La Biblia nos asegura que Dios nunca nos abandona, incluso en medio de las pruebas y en medio de los conflictos. En Isaías capítulo 41, el versículo 10 dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y te fortaleceré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto significa que no enfrentamos el conflicto solo, sino con la fuerza y el poder de Dios. La segunda razón es que el conflicto puede ser una oportunidad para crecer. En Romanos capítulo 5, el verso 3 y 4 nos dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza. De modo que los conflictos son ocasiones para desarrollar virtudes como la paciencia, la humildad, la fe, de acuerdo a este principio bíblico. La tercera razón por la que no debemos de tener temor al conflicto es que el conflicto puede llevarnos a la reconciliación y a vivir en paz. En Mateo capítulo 5, el verso 9 nos dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Enfrentar el conflicto con valentía, con sabiduría, puede conducir a la restauración de las relaciones personales y al cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Pero también, cuando nosotros tememos al conflicto, los resultados de temer al conflicto pueden ser los siguientes. En primer lugar, cuando tenemos temor al conflicto, el temor puede paralizarnos emocionalmente. Temer el conflicto puede llevarnos a evitarlo, lo que a menudo empeora la situación. Proverbios capítulo 29, el verso 25 dice: El temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si dejamos que el miedo nos controle, caemos en una trampa que limita nuestro crecimiento espiritual. En segundo lugar, es decir, el segundo resultado de temer el conflicto es obstaculiza nuestra reconciliación. La Biblia nos llama a buscar la paz y a la reconciliación. En Mateo capítulo 5, el verso 23 y verso 24 nos dice que Jesús ahí nos instruye a dejar la ofrenda que llevamos en el altar si tenemos algo contra alguien y reconciliarnos primero. El temer el conflicto puede impedirnos obedecer este mandamiento y mantener nuestras relaciones insaludables. Sin embargo, por eso es importante que nosotros afrontemos el temor frente al conflicto para poder superar este obstáculo, para de esta manera lograr la reconciliación los unos con los otros. Una tercera consecuencia de tener temor al conflicto, pues puede generar desobediencia a Dios. Dios nos llama a enfrentar los problemas con amor, pero también con la verdad. Efesios capítulo 4, el versículo 15 nos dice: Hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por lo tanto, tener temor al conflicto puede llevarnos a callar la verdad o a actuar de una manera egoísta. De esta manera no traemos honra ni gloria al Señor. En conclusión, temer el conflicto puede dejarnos y alejarnos de los propósitos de Dios, pero enfrentar las situaciones de conflicto con valentía puede traer crecimiento espiritual en nuestra vida, pero también puede ayudarnos a reconciliarnos en nuestras relaciones interpersonales y generar en cada uno de nosotros una mayor dependencia. Por lo tanto, Dios nos llama a cada uno de nosotros a enfrentar el conflicto y evitar el temor que de alguna manera quiere embargar nuestro ser.
con el Señor podemos afrontar cada situación de conflicto y podemos salir victoriosos porque es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros.